Estamos con el doctor Nicolás Márquez, quien escribió varios libros sobre la década del 70. Nicolás, ¿te considerás uno de los revisionistas de la década del 70? Si se entiende por revisionismo, revisar un periodo histórico que está concebido oficialmente de una determinada manera, sí. Yo me dedico a revisar y a cuestionar el enfoque oficial de la década del 70. Así que, si lo definimos de esa manera, sí, yo soy un revisionista. Escribí libros revisando la década del 70 en Argentina. 3 libros concretamente. O sea que de esa perspectiva sí me considero un revisionista. Tu último libro es Canalla, la historia del Che Guevara. ¿Qué se te dio por escribir sobre esta figura polémica? Lo que pasa es que cuando me tocó, a mí me dediqué de lleno a estudiar la década del 70 y a revisarla, ahí encontré un montón de mitos. Y la verdad que me es bastante entretenido como investigador, haciendo un ensayo, desentrañar mitos y falsedades que popularmente o masivamente son acatadas como si fuese una verdad de a puño, y en realidad vos las vas desenmascarando con el trabajo de investigación. Y me pareció que Che Guevara es un mito redondo de todos lados, ¿no? Una especie de personaje venerado por la más media, un santo laico, cuando en realidad tiene un montón ha hecho mucho más mérito para ser es el antisigno de lo que tiene que ser un modelo de hombre, y sin embargo es tomado como un modelo de hombre, porque es un mito. Y entonces me pareció que iba a ser muy divertido, iba a ser interesante, iba a generar polémica, y eso es lo que yo busco, generar polémica, porque la polémica genera debate, y cuando hay debate ya hay dos posiciones, y hay cuestionamientos, y sobre Che Guevara prácticamente hay una opinión uniforme, ¿no? Lo ven como el justiciero, el peregrino que viaja por el mundo tratando de liberar a los pobres y que murió en su causa. Bueno, esa es la imagen romántica de las películas, de como la que hizo el galán Benicio del Toro, y de todos los grandes biógrafos siempre lo enfocan de esa manera. Y el Che Guevara era un hombre prepotente, cruel, absolutamente despreciativo del prójimo, un intolerante cabal, un aventurero y un fusilador. Y bueno, y me parecía que eso también había que contarlo. Y en las biografías no suele estar reflejado esta faceta del Che Guevara. Y bueno, me pareció interesante, me llevó un año de investigación y afortunadamente lo pude publicar. ¿Cómo pudiste hacer estas investigaciones para afirmar lo que decís en el libro, ya que la mayoría de los libros que hablan del Che Guevara, un 99% deben hablar bien y tu libro no? En este caso, para dar más veracidad a lo que decís, a tus afirmaciones, ¿en qué te basaste? Primero que las grandes biografías las leí todas, las grandes, me refiero, hay tantos escritos sobre Che Guevara que es imposible leer todo, pero sí, los principales biógrafos del exterior y los principales biógrafos de Argentina yo los leí, y después leí al Che Guevara, o sea, lo que él ha escrito. Lo más jugoso, lo que más puede destacar es lo que él escribía. Porque si hay algo que se le puede adjudicar como mérito es que él escribía en forma honesta y actuaba coherentemente con lo que escribía. Entonces él hacía afirmaciones terribles, él reconocía que fusilaba gente por pensar distinto, él reconocía sus crueldades, comandó 2 campos de concentración y explicaba por qué en uno se fusilaba y en el otro no había que fusilar, sino hacer trabajo forzado para rehabilitar. Y él, una de las fuentes es el propio Che Guevara. Y después, bueno, yo tuve una experiencia en Cuba en el año 2006, donde entrevisté mucha gente, y después también entrevisté gente, familiares de Che Guevara, que lo conocieron, lo trataron muchísimo. También traté al general Gary Prado, le hice un reportaje, que en ese momento era capitán, cuando él personalmente capturó a Che Guevara en Bolivia. Bueno, digamos, me basé en fuentes, en biografías y en entrevistas personales. ¿Qué influencia tuvo las ideas del Che Guevara en la década del 70 aquí en Argentina? Bueno, lo que pasa es que cuando se produce la Revolución Cubana aparece un mito conducente que es una historieta que falsifica el castrismo de que 300, 400, 500 guerrilleros le pueden ganar a un ejército profesional, en este caso el ejército de Batista. Bueno, esto es una falsedad. La Revolución Cubana se produjo por decisión de Estados Unidos, se produjo por un montón de circunstancias totalmente ajenas a la guerrilla, donde la guerrilla tiene una participación mínima. Pero la Revolución Cubana, una vez que triunfa,
Esto lo explica muy bien Pablo Giussiani en su libro Montoneros, la soberbia armada, que es un libro muy bien logrado. ¿Qué hace el castrismo? Exporta la historieta de que los guerrilleros con la voluntad y arrojo y valores muy bien enraizados le pueden ganar un ejército profesional a través del foquismo. Y el Che Guevara en su libro Guerra de Guerrillas dice lo mismo. Y el Che Guevara entonces influyó de esta manera, haciéndole creer a mucha gente que con voluntad y con entusiasmo y armando un foco rural, campesino, etcétera, se le puede ganar a un ejército profesional y se puede lograr la adhesión de las masas y una serie de supersticiones que no se dieron nunca. Y en el caso de la Argentina, el que acató ese libreto y esas quimeras de una manera cabales fue el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Santucho era admirador del Che Guevara y el ERP era una organización guevarista. Tanto es así, por ejemplo, que hay un libro del hermano menor de Santucho, que fue guerrillero del ERP, Julio Santucho, y el libro que cuenta la historia del ERP y se llama Los últimos guevaristas. O sea, la influencia más directa, más palpable, más intensa se dio en el ERP, más que en Montoneros. Y de hecho, bueno, que este es un poco mi libro anterior, el Vietnam argentino. ¿Qué hace el ERP? Siguiendo esa cuestión guevarista de ir a llevar la guerra a zonas rurales, ellos se instalan en Tucumán, donde tiene zonas geográficas de selva, donde hay caña de azúcar como en Cuba. O sea, buscaron un hábitat relativamente similar como para llevar adelante un foco guerrillero y a partir de ahí tratar de segregar una porción del territorio argentino. Pero todo muy tratando de traspolar a Che Guevara y sus experiencias en diferentes lugares a la Argentina. ¿Qué significó el encuentro entre el presidente Arturo Frondizi y el Che Guevara? Bueno, en realidad había ocurrido un episodio, yo lo trato en mi último libro, que es famoso, que fue la invasión de Bahía Cochinos. O sea, donde cubanos exiliados en Estados Unidos quisieron invadir Cuba para derrocar a Fidel Castro y recuperar a sus familias y recuperar las libertades individuales que habían perdido después de la Revolución del 59. Kennedy quedó muy mal parado, quedó muy desdibujado porque él les había prometido apoyo a los cubanos que después él se los quitó. Bueno, era un sinfín de... Pero ¿qué pasa? Había quedado muy rota la relación entre Cuba y Estados Unidos, mucho más desdibujadas que antes, digamos. Entonces Kennedy le pide a Frondizi que si se puede reunir con el Che, porque el Che era argentino y porque además el Che estaba en Punta del Este, para tratar de hacer de nexo y mejorar las relaciones. Y bueno, Frondizi un poco explica que la impresión que él tuvo de Che Guevara fue la de una persona idealista, pero que con un desenfoque total en sus conceptos y con una visión alejada de la realidad. ¿De qué trabajaba y de qué vive el Che Guevara? No, a Che Guevara no le gustaba trabajar. Digamos, su único trabajo real fue en Cuba, que fue presidente del Banco Nacional de Cuba y fue ministro de Industrias muchos años, 5 años, 6 años. Esos fueron sus únicos trabajos. Y en ese caso, bueno, era subvencionado por el Estado cubano. Después nunca trabajó. No trabajó como médico, que en definitiva fue lo que verdaderamente estudió. Como guerrillero estuvo 3 años, peleando en 3 ocasiones, en la Sierra Maestra en Cuba, en el Congo en África y después en Bolivia, pero en definitiva era un becario del Estado cubano. No, fuera de eso no ha tenido trabajo fijo ni estable. Por ejemplo, cuando él conoce a Fidel Castro en México, ni siquiera ejercía la medicina, le sacaba fotos, se dedicaba a la fotografía, era un personaje, digamos, inestable.